El día de hoy te tengo uno de los mejores videos que puedes ver porque son los 10 mejores consejos para tu huerto. Así que no esperes más y sígueme hasta el final del video porque estos 10 consejos harán que tu huerto esté cada día mejor. Número 1. Espacio para el compost. Si tú estás haciendo tu huerto, debes asignar un espacio para el compost. El compost son desechos vegetales que una vez descompuestos se transforman en tierra. Puedes agregar el resto de vegetales de tu cocina, restos de la huerta y poda. Este es el principal fertilizante de tu huerta con el que vas a comenzar. No echar compost a una planta sería el mayor error que puedes cometer. Con el tiempo puedes ir agregando otros fertilizantes. De hecho, te recomiendo los naturales. En el canal te dejo múltiples opciones. Puedes depositar tu compost en baldes o tener una pila al aire libre en un rincón del jardín. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link de un video que te va a hablar todo lo que debes saber sobre el compost. El muy apreciado y adorado sol. Es recomendable en la huerta tener un mínimo de 6 horas. Lo ideal es 8 horas de sol al día. Si no llegas a cumplir con esto, tu proceso de desarrollo de tus plantas en el huerto se te hará muy complicado. No podrás cosechar los frutos que tanto deseas y tendrás a las plagas tras tuyo. Ya sabes, 8 horas es lo ideal, pero podrían ser como mínimo 6 horas para que tengas una huerta sana y productiva. Busca todas las alternativas posibles desde el jardín de tu casa, tu azotea, tu balcón u otro lugar estratégico para sembrar. Sin sol no podrás cultivar muchas cosas. 3. Suelo bien drenado. Es clave tener un terreno u área del huerto que no se inunde con la lluvia. Será muy mal lugar para sembrar porque todas las raíces y las plantas se pudrirán. Pero tranquilo, que esto tiene solución. Puedes aprovechar la misma área y construir una mesa de cultivo elevada, como la que tengo en casa, evitando encharcamientos e inundaciones y perdiendo tus cultivos. 4. Dimensiones de la huerta. Debes tener en cuenta de no pisar la tierra de la huerta para que ésta no se compacte. Por eso te recomiendo que uses unas áreas, por ejemplo, de 60 centímetros de ancho dependiendo del largo de tus brazos. Si está cerca a la pared, no sobrepase los 50 centímetros. Pero si tienes acceso por cualquier parte, podrías hacerlo de 1,20 m como máximo. 5. Tamaños de maceta. Tus plantas necesitan la maceta indicada, así que si se la proporcionas, tus plantas te lo van a agradecer. Por eso, te dejo un video en la descripción de para que tú puedas ver el tamaño de macetas. En este video te enseño al detalle qué sembrar en cada maceta. Número 6. Semilleros. Así como es infalible el compost, también son los semilleros. Estos son espacios muy pequeños donde podrás germinar las plantas. Yo te lo recomiendo. Una vez que tengas un tamaño adecuado, puedes pasarlas al huerto. No temas por el proceso de trasplante, es muy sencillo. Es algo tan sencillo que siempre vas a querer utilizar un semillero. Con el semillero podrás acelerar la germinación de estas semillas, porque tendrás un mejor control de la humedad, la temperatura, incluso de la luz. Recuerda que cuando la planta es muy pequeña, corre el riesgo de ataques de pajaritos o algunos otros insectos que pueden eliminar el brote de inmediato. Así que la mejor forma de controlarlo es con el semillero. También el semillero te ayuda a ordenar y poder hacer un calendario de siembra y ir por etapas. Número 7. No amontonar las plantas. Si tienes plantas muy cercas unas a las otras, iniciará una competencia por la luz, el agua y los nutrientes, haciendo de que algunas mueran y te aseguro que muy pocas van a prosperar para ir después a ser trasplantadas al huerto. He aquí la importancia del semillero. Estos vienen con una separación donde tú vas a poder sembrar cada una de las semillas sin que haya este tipo de competencias. También es importante que observes que todas las plantas puedan crecer hasta determinado momento antes de trasplantarlas al huerto. No te pases de ese tiempo porque si no se va a estancar su crecimiento radicular y también la estructura de la planta. Número 8. El riego. El riego debe ser un hábito. Por ejemplo, las hortalizas les encanta tener suelos húmedos.
Si tú dejas que este suelo se seque, ellas van a deshidratarse con facilidad y van a ser vulnerables para plagas y enfermedades. Así que riega de manera constante para mantener húmedo el suelo si es que vas a hacer este tipo de cultivos. Y como te mencioné en el punto número 3, el suelo debe tener un buen drenaje. Ten muy en cuenta la cantidad de plantas, la estación del año, temperatura, ya que no siempre te verás en la necesidad de regar. Cuando llueva, te recomiendo que recolectes la mayor cantidad de agua posible. Es la mejor para tus plantas. Además, con ellas podrás tener la mayor efectividad para realizar tus abonos, fertilizantes e insecticidas. Lo que sí te recomiendo es que no dejes de revisar tu suelo para que éste lo mantengas húmedo o con poca agua dependiendo del cultivo. Los mejores momentos de regar son en el amanecer, muy temprano o al atardecer. Número 9. Insecticidas. Las plagas son inevitables en el huerto y tenemos que acostumbrarnos a su presencia en nuestras plantas. Ten presente que a más plantas sanas puede haber más presencia de plagas. Pero ¿qué hacemos para mantener a nuestras plantas todo el tiempo sanas? Más de 6 horas de luz, riego adecuado, abono con buen compost. Lo que viene es disciplina pura y no te asustes, que es muy entretenido y relajante. La prevención. Deberás dedicarle un tiempo a la huerta. Revisa todos los días las hojas de tus plantas por arriba, por abajo, en la base, en el tallo y si hay mordeduras. Así podrás detectar las plagas y actuar de inmediato. Al inicio quizás te cueste un poco, pero con el tiempo te irás adaptando, tanto al tiempo que le dediques a tus plantas y a reconocer el tipo de plaga que aparezca en tu huerto. Deberás adquirir un rociador de tu preferencia. Si tu huerta es pequeña, con un rociador de 1 litro como este es suficiente. Si tu huerta es más grande, lo recomendable es usar un rociador de unos 3 litros como este. Los insecticidas naturales son muy fáciles de preparar. No duran mucho en conservación, pero van a durar lo necesario para que puedas atacar a todas estas plagas de tu huerto. Puedes utilizar muchas cosas que encuentres en tu casa como jabón de ropa, piel de cebolla, ajos, canela y muchos otros productos que están en casa. Aquí en este canal te voy a dejar muchos videos de insecticidas caseros para que puedas hacerlos. Número 10. ¿Qué es sembrar? Esa pregunta nos la hacemos todos. Hay plantas que puedes sembrarlas todo el año, hay algunas que va a ser mejor sembrarlas en invierno, otras en verano. Hay plantas que no necesitan mucho espacio para crecer, otras que sí lo necesitan, otras que no se pueden sembrar en macetas y otras que se tienen que sembrar directamente en el suelo. Te recomiendo que inicies poco a poco con aquellos cultivos que te emocionan mucho y quieres tener. Tómate tu tiempo para investigar sobre ellos, desde su obtención, su siembra, cuidados. Así irás obteniendo experiencia y pasando tiempo podrás adquirir más variedad de plantas. En mi video pasado, por ejemplo, te recomiendo las plantas que puedes sembrar en febrero y cada mes te iré diciendo qué plantas puedes sembrar en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Así que no tengas miedo, tú comienza tu huerto, ya sea en la azotea, sea en tu terraza, sea en tu balcón, sea en tu cocina o sea en la tierra de tu jardín. Y por último, te voy a pedir que no te olvides de hacer las cosas con el corazón y con mucha pasión.